¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a ADE Educativa, este nuevo encuentro para conocer los retos más recientes digitales en México y en el mundo en el sector educativo. Recuerden que estamos en TV Educativa MX y @Televisión Educativa MX en Facebook. Hoy nos acompaña el presidente del Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación. ¿Qué tal, doctor Francisco Javier? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Amigos, para conocer más sobre la experiencia del doctor, vamos a una breve cápsula. Francisco Javier Álvarez Rodríguez es autor de varios libros y artículos sobre la línea de objetos de aprendizaje y procesos de desarrollo de software. Cuenta con varios doctorados, uno en Metodología de la Enseñanza por el IMEP México, otro en Ciencias de la Computación y un doctorado interinstitucional en Ciencias con opción a Matemática y Computación por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, UA. Ha sido además decano del Centro de Ciencias Básicas en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, así como jefe de Departamento de Sistemas Electrónicos y es miembro de núcleos académicos de diversos posgrados de esa misma institución. En materia de docencia, se desempeñó como profesor de Ingeniería de Software adscrito al Departamento de Ciencias de la Computación por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Sus áreas de investigación abarcan objetos de aprendizaje y procesos de desarrollo de software. Es evaluador de proyectos de investigación de CONACYT Fondos Mixtos PEI. Actualmente es presidente del Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación AC. Como ven, uno de los objetivos primordiales del programa de CONAIC es la calidad. Doctor, cuéntenos qué es el CONAIC, este Consejo Nacional de Acreditación. Este consejo es un consejo avalado por COPAES, que ha tenido como objetivo de hace un poco más de 20 años hacia acá la labor de evaluación de programas de tecnologías de información y computación en México. Esta labor ha sido una labor que consideramos muy importante porque la visión que tenemos como organismo es elevar los niveles educativos en estas disciplinas para tener un impacto social y un impacto no solamente en México, sino a nivel mundial, intentando que los estándares cada vez sean más exigentes e intentando que los estándares sean conforme lo que se está requiriendo en países desarrollados. Eso digamos que en términos generales. ¿Cómo hacemos, doctor, o cuál es el planteamiento de CONAIC? ¿Cuál es el procedimiento para empezar a generar estas certificaciones que son lo que finalmente buscan los programas, sobre todo universitarios, ¿no? Yo diría que lo que estamos tomando son las mejores prácticas de organismos que tienen un poco más de tiempo en México y organismos que tal vez no tienen tanto tiempo, sobre todo en países desarrollados. Partimos que estas mejores prácticas nos permiten definir cuáles son los procedimientos, cuáles son los indicadores de calidad y hacia dónde tendríamos que evaluar para poder garantizar que un programa educativo tiene calidad o no la tiene. O incluso si es necesario puntualizar cuáles son las recomendaciones que el programa educativo debería de tener para atenderlas y por lo tanto poder decir que es un programa de calidad. Posiblemente desde otras perspectivas sociales podría criticarse un poco el asunto de la calidad, pero la filosofía que nosotros tenemos y en la mía particular creo que si no medimos algo, no sabemos si eso puede mejorarse. Entonces partimos de ese principio y por lo tanto un proceso de acreditación lo primero que tiene es precisamente eso, una autoevaluación por parte del programa educativo, tratando de identificar cuáles son sus principales fortalezas, cuáles son sus debilidades y a partir de esa autoevaluación definir si es posible tener una visita para poder garantizar que los indicadores que solicitamos en el instrumento son cubiertos o no son cubiertos y por lo tanto al final extender un reconocimiento de calidad
alguna recomendación o no obtener la calidad. Doctor, ha tocado algo que es muy importante, lo que no se evalúa no se mejora. Evidentemente este proceso de mejora continua a través de los programas de calidad a veces puede ser, como usted lo ha comentado, pues también cuestionable, ¿no? Porque muchos establecen que existen distintas posturas o fines, pero en general, desde los componentes que el CONAIC evalúa, ¿cuáles son a grandes rasgos las características que deben de tener los programas para que sean de calidad, doctor? Pues muy bien. Digamos que son muchos componentes, pero intentaremos como dejar algo que podría ser muy útil para la audiencia y sobre todo para que entiendan la importancia de la evaluación y la importancia de la calidad de los programas educativos. Estamos transitando, lo mencionaba hace un momento, a mejores prácticas internacionales. Queremos que nuestros egresados sean competitivos con egresados de Europa, de Norteamérica, de Asia, incluso, digamos, también de Latinoamérica. Creemos que la gran responsabilidad que tienen las instituciones de educación superior y los que dirigen los programas educativos en tecnologías de información y computación deberían de tener dentro de su visión que los egresados tengan las características de egreso como para poderse colocar en un mercado cada vez más mundial. Y para nuestras áreas, como seguramente mucha gente lo sabe, pues esto es fundamental. Un estudiante que no tiene esas características difícilmente se va a poder colocar en el mercado. De ahí entonces que entre los principales elementos que evaluamos nosotros son las competencias de egreso. Y lo que evaluamos en las competencias de egreso son dos grandes bloques de competencias. Las competencias específicas que debería de tener un egresado en tecnologías de información según el perfil con el que solicita su evaluación, que son las competencias estándares a nivel internacional y las competencias blandas. Recalco tal vez un poco el asunto de las competencias blandas porque nos estamos dando cuenta que sobre todo para las áreas de ingenierías y particularmente en las áreas de tecnologías, y por qué no decirlo, tal vez en todas las disciplinas, es de las competencias que se carecen más. Por ejemplo, liderazgo, la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinarios, la capacidad de tomar decisiones de manera sistematizada o organizada, la capacidad de comunicación oral y escrita, poder dirigirse a diferentes audiencias según sea el tema. Entonces, resumiendo, tenemos muchas dimensiones de evaluación, pero la principal dimensión de evaluación es lo que el programa genera a través de las competencias de egresos en el individuo. Doctor, a nivel de estos indicadores de calidad, hay muchos referentes cuando uno está buscando programas, sobre todo los alumnos de media superior, que a nivel nacional pues se acercan a las universidades estatales o a programas que tiene la Secretaría de Educación Pública, la propia Universidad Abierta y a Distancia o algún otro tipo de modalidad que estos refieran. ¿Cómo poder buscar o cómo sabemos cuáles son esos programas que evidentemente están acreditados y que cumplen con esos estándares para poder estar mejor preparados para el ámbito laboral y todo los retos que tienen los jóvenes? Claro, ese es un tema complicado porque usualmente lo que sucede, y pienso como en la gran población de estudiantes de educación media que aspiran a la educación superior en algún momento, lo primero que me parece que un chico que aspira a educación superior es hacerlo porque eso va a mejorar sus condiciones de vida en la gran mayoría de la población. En otros posiblemente es una costumbre familiar y eso facilita que el individuo pueda transitar a niveles de educación superior, no solamente licenciatura, maestrías, doctorados, según sea el caso. Sin embargo, yo creo que en la gran mayoría de la población lo que tendría que tomar en consideración un individuo para poder ingresar a la educación superior es precisamente la garantía de que el programa va a formarlo de manera adecuada para poder ser exitoso en el mercado profesional. Si no da garantía de eso el programa educativo, es frustrante que un individuo invierta recursos y tiempo durante 3 años, 4 años o 5 años de su vida según el programa.
El sello de calidad, independientemente de que sea por parte del CONAIC o cualquier otro sello de calidad avalado por la SEP en México, o incluso a nivel internacional con sellos muy serios y muy fuertes que existen en este momento, tal vez no garanticen el individuo el que se pueda colocar en el mercado laboral inmediatamente o con los sueldos con los que se esperaría. Pero al menos lo que sí hace es intentar garantizar cierta formación básica que le permita al individuo tener las herramientas para poderse colocar en el mercado laboral. Me parece que por ahí es por donde va esta situación. Y me parece que ahí es en donde podríamos empezar a tener dos grandes diferencias de programas que me podrían garantizar eso y de programas que no me lo garantizan. Si el programa no me lo garantiza, posiblemente yo sea un individuo con la capacidad y lo pueda hacer, pero me va a costar más trabajo. ¿Por qué? Porque posiblemente el programa educativo no tiene la vinculación, posiblemente el programa educativo no tiene programas de emprendedor de negocios, posiblemente el programa educativo no me ofrezca certificaciones en las disciplinas que me faciliten el día de mañana poderme colocar en el mercado, o que simple y sencillamente, la parte más sencilla, que no tenga los planes de estudio actualizados para yo poder tener lo más reciente en mi disciplina y por lo tanto poder colocar más fácilmente en el mercado. Doctor, hemos visto que en algunas universidades a veces el proceso de cambio y de adaptación de los programas oscila entre los 4 y 5 años aproximadamente. ¿Es un tiempo ideal o necesitan las universidades adaptarse al cambio? Es una muy buena pregunta. Yo creo que como en todas las disciplinas, y hablo en este momento en lo general para posteriormente entrar a lo particular de nuestras disciplinas, todas las disciplinas tienen una formación básica. Ingenierías tienen una formación básica obviamente en matemáticas, en procesos industriales, procesos químicos, mecánicos, según sea el área. Las áreas sociales pues obviamente tienen una formación base que tal vez va actualizándose con el tiempo, pero sin esa formación base es difícil poder tener conocimientos o competencias, habilidades, actitudes para semestres más avanzados. Lo mismo pasa con el caso de nosotros. Esta parte base debe de ser siempre muy robusta y eso nosotros lo evaluamos en los modelos que tenemos de evaluación. En el consejo. Doctor, en el consejo. Me permite quedarme con esta idea y vamos a un corte. Amigos, estamos platicando sobre calidad en la educación con el doctor Francisco Álvarez, que es presidente de CONAIC. Recuerden nuestras redes sociales, TV Educativa MX en Twitter y Televisión Educativa MX en Facebook. Continuamos. ¿Qué tal? Estamos de vuelta en AD Educativa. Recuerden que estamos platicando con el doctor Francisco Javier Álvarez, que es presidente del CONAIC, y estamos charlando sobre cuáles son los retos en la acreditación de la calidad de nuestros programas. Doctor, en referencia a lo que comentábamos en el bloque anterior, evidentemente son distintas las formas de evaluación para los campos de las ciencias sociales, las ciencias exactas. Nos explicaba este tema, doctor. Sí, es correcto, y hablábamos sobre la pertinencia de hacer actualizaciones inmediatas. En las áreas de tecnologías, las actualizaciones, como seguramente lo imaginarán, las actualizaciones son inmediatas y de un año a otro la tecnología cambia. Sí, claro. Las bases se mantienen, pero la tecnología tendría que estarse mejorando, evolucionando, y de ahí que también entre los elementos de evaluación que tenemos son cómo el programa educativo reacciona a esos cambios tecnológicos. Si el programa educativo no tiene la capacidad para reaccionar a esos cambios tecnológicos, ahí habrá una recomendación sobre eso. De ahí lo importante que los evaluadores que tenemos dentro del plan, dentro de nuestro programa de evaluadores, son evaluadores que tienen experiencia de muchos años en las tecnologías como para poder también avalar este tipo de situaciones. Claro, porque hemos visto sobre todo que el Internet y sobre todo a partir de los desarrollos, pues cambian drásticamente. Entonces, no es lo mismo estudiar computación de hace 10 años a ahora, ¿no? Evidentemente, estas actualizaciones tienen que ir con mejora para que los jóvenes adquieran mejores capacidades. Ya lo comentaba también Nelson Mandela, que
la educación es el arma más importante para transformar una sociedad, pero cuando le incorporamos la educación y la tecnología, yo creo que también transita hacia otro componente más importante de nuestro sector educativo. Doctor, ¿en dónde podríamos ubicar o cómo estamos a nivel de la calidad en la educación superior en el nivel nacional e internacional? Hemos visto ranqueos de repente que salen en redes sociales, pero ¿dónde podría nuestro auditorio ubicar estos indicadores de calidad? Esa es una excelente pregunta y hay muchos tipos de ranqueos que van desde universidades y bueno, pues como bien sabe la audiencia, la UNAM sigue avanzando de manera importante en ese ranqueo, igual está pasando con muchas instituciones a nivel latinoamericano. Cuando empezamos a ser un poco más finos con la parte de la calidad por programa educativo, ya no es tan fácil obtener esa información. Y posiblemente incluso ranqueos oficiales no existen. Lo que sí tenemos son parámetros de calidad que nos indican que tenemos semejanzas de calidad entre programas mexicanos, programas europeos, norteamericanos o asiáticos. Eso sí es posible. Pongo un ejemplo muy simple. Pensemos en que un automóvil que yo compre en México tendría que tener ciertos parámetros de calidad y de seguridad semejantes a los que yo podría llegar a comprar en Asia o en cualquier otro lugar. Bajo esas condiciones y bajo esas premisas, tenemos la capacidad de decir que muchos de los programas que tenemos en este momento acreditados por el Consejo tienen el aval o la capacidad de calidad de programas en países desarrollados. El último, ejercicio que hicimos al respecto fue un sello que se llama Euroinf. Este sello es un sello europeo para la calidad de programas de informática, avalado por la Unión Europea. Y podríamos pensar, bueno, pues el sello tiene como las características principales de programas en Europa. Sí, para eso fue creado. Sin embargo, como lo mencionaba yo al inicio, creemos que tenemos una obligación social importante de que los egresados de los programas educativos que les otorgamos el sello de calidad deberían de tener estas mismas competencias en todo el planeta. Pudimos lograr un ejercicio durante el año pasado y parte de este año de evaluación a través de ese sello europeo de calidad para la Universidad Veracruzana. Y nos dimos cuenta con los resultados que la universidad obtiene para un programa de tecnologías computacionales el sello de calidad europeo. Si extrapoláramos este ejercicio a otros programas educativos que han sido acreditados con nosotros, creemos que muchos de los programas podrían también tener ese sello de calidad. Y eso significaría entonces que los egresados de estos programas tienen las mismas competencias, porque mucho del modelo está basado en competencias de egreso, que los egresados de las universidades españolas, francesas, alemanas. Y por lo tanto, digamos que somos equiparables. Eso es un ejemplo en relación a cómo estamos en relación a la calidad, sobre todo diríamos en países desarrollados. Insistimos en el asunto de países desarrollados porque mucho del mercado de egresados en tecnologías de información y computación son egresados que se colocan principalmente para este tipo de industria. Y nos interesa mucho que los egresados demuestren que tienen ese nivel. Ahora, doctor, en esta parte de la evaluación, la calidad, sobre todo tiene algo muy importante para el sector educativo, que es nuestros docentes. Nuestros docentes me parece que siguen siendo el papel fundamental, es el mediador tecnológico, como se le ha conocido, para poder llevar esta educación. ¿Cómo lo considera el CONAIC y cuáles son nuestros retos, sobre todo en el tema de formación docente, para lograr y consolidar estos programas de calidad, doctor? Es interesante la pregunta y digamos, ¿qué ha pasado en la experiencia no solamente del CONAIC, sino también personal sobre las tecnologías y los docentes?
La visión que nosotros tenemos como consejo es que la tecnología utilizada como un medio didáctico es solamente un medio, no es un fin. Es un medio que facilita los aprendizajes, que facilita los procesos de enseñanza, es un medio que me permite incrementar la cobertura. Yo creo que partiendo de estos principios dejamos como muchos aspectos de críticas a un lado. Pero el gran problema que tenemos es la formación de los profesores para poder hacer un uso correcto de las tecnologías y explotar correctamente las tecnologías al máximo. En el caso de los profesores universitarios en las áreas de tecnologías es interesante darnos cuenta que han evolucionado para la parte de la docencia en el manejo de tecnologías de información, pero digamos que no se utiliza el 100% de las capacidades de la tecnología. Esto es interesante mencionarlo porque estamos hablando de profesores universitarios de tecnologías de información. Significa entonces investigadores que, también. Investigadores, significaría entonces que de alguna manera es la élite de la gente que debería de dominar esas tecnologías. Aún así, son muy buenos en las competencias sobre tecnologías específicas para enseñar lo que son sus materias, pero desde el punto de vista didáctico faltan competencias. Si esto lo empezamos entonces a llevar a profesores universitarios de otras disciplinas, entonces empieza a incrementar la brecha. Si lo vemos a nivel de bachillerato, se incrementa más la brecha. Si lo vemos en educación básica, mucho más la brecha. Creo que ese es un reto importante. Y ese es un reto importante que tendríamos que abordar como país, en donde los profesores que tienen más conocimiento de la explotación de las tecnologías con fines didácticos, poder pasar esa experiencia a profesores que no las tienen, a través de diplomados, especialidades, posgrados, cursos, talleres. Vemos entonces en esta parte que usted comenta cómo la actualización tiene que ser un factor también primordial para el tema de las tecnologías y la información y comunicación, porque ya usted lo ha hecho énfasis, pues esto cambia muy rápido. Entonces, en este rumbo, en México se han implementado también distintos programas que han buscado atender este uso mediado de la tecnología a partir de Mi Compu MX, Aprende, y pareciera que el equipar, por simplemente equipar, es generar esta brecha digital, ¿no? Pero desde el CONAIC se ha trabajado también en este tipo de proyectos que tenga que ver con la infraestructura. Sabemos que las universidades pues también tienen muchas potencialidades para poder tener tecnologías de avanzada, que es donde están también desarrollándose muchas de los nuevos programas en inteligencia artificial, ciencia de datos. ¿Cómo podríamos hacer ese vínculo con nuestro sector educativo y esta implementación que ha habido de políticas en temas TIC? Claro. Desde el Consejo, nuestro, digamos, labor es garantizar que los indicadores de calidad se cumplan para poder otorgar un sello de calidad a un programa educativo. Entre esos indicadores pedimos que el programa educativo tenga vinculación con los sectores. Y esta vinculación tiene diferentes propósitos. Una vinculación que tiene un propósito también, digamos, económico, que el programa educativo pueda obtener recursos para poder autofinanciar ciertas cosas. La tecnología es cara, como lo estamos comentando, está cambiando constantemente, se necesita actualizar hardware, actualizar software, capacitar a la gente y eso cuesta. Entonces, es un mecanismo, pero también estamos pidiendo la vinculación que tiene un impacto social. Y en esa vinculación de impacto social, a lo largo de estos 20 años nos hemos encontrado muy gratas experiencias de cómo programas que son sólidos y a través precisamente de la experiencia de los profesores que coordinan el trabajo de sus alumnos en tecnologías, hacen intervenciones sociales para tratar de disminuir la brecha digital de personas con la tercera edad, madres solteras, niños, que en algún momento estos niños podrían llegar a ser nuestros alumnos el día de mañana,
incluso una tendencia que también se está manejando mucho últimamente y que hemos observado de programas educativos sobre tecnologías inclusivas. Sí, claro. Cuando hablamos de tecnologías inclusivas es pensar cómo las tecnologías pueden ser aprovechadas para potenciar la capacidad de individuos con alguna discapacidad cognitiva, visual, física, o incluso alguna población vulnerable que a través de la tecnología puede llegar a superar ciertas limitantes por espacio o por cuestiones económicas. Esto me parece, doctor, que es fundamental porque evidentemente las universidades tienen ese compromiso y esa necesidad de vincularse con los sectores en los cuales obviamente pues atienden. Esto creo que puede dar todavía para más. Doctor, si me permite, vamos a un corte. Estamos platicando con el doctor Francisco Álvarez, que es presidente de CONAIC. Recuerden nuestras redes sociales, TV Educativa MX en Twitter y Televisión Educativa MX en Facebook. Continuamos. ¿Qué tal? Estamos de vuelta en AD Educativa. Recuerden que estamos platicando con el doctor Francisco Javier Álvarez Rodríguez, que es presidente del CONAIC. Doctor, nos comentaba sobre cómo las universidades se involucran directamente con los campos de actuación de la sociedad. ¿Ustedes tienen algún monitoreo o cómo podríamos hacer para que estas universidades sean más visibles en el tema de la tecnología y la comunicación en sus comunidades? Sí, efectivamente, como mencionaba, entre los indicadores que tenemos es el indicador de vinculación y el impacto que la vinculación tiene con la sociedad. Mencionaba hace un momento que hace, pensemos, 15 años, tal vez 20 años, la gente que se formaba en tecnologías de información, usualmente el trabajo que tenía era más empresarial. Sistemas de transacciones para que la empresa sistematizara ciertos elementos, recursos humanos, contabilidad, procesos industriales, etcétera. Pero ha sido como muy interesante cómo de, digamos, 6, 7 años hacia acá, muchos de estos proyectos de vinculación y de impacto han tenido un impacto social y cómo a través de las iniciativas de los mismos alumnos, dirigidas en muchas ocasiones por los profesores o incluso por iniciativas de los profesores, han buscado hacer intervenciones sociales que intenten ayudar a la comunidad a través de tecnologías para resolver problemáticas a veces sociales fuertes. Ahora estoy recordando un proyecto que por ahí vimos en alguna institución de cómo a través de las tecnologías resolver o intentar ayudar a mujeres violentadas a través de aplicaciones móviles, detectarlas, intentar hacer intervenciones y evitar que eso llegara a ser una violencia mayor. Y así como eso, intervenciones a través de tecnologías para personas con Down, sordos, ciegos. Pero es interesante porque en el contexto internacional nos hemos dado cuenta que pareciera ser que en estas disciplinas cada vez hay más interés de apoyar pues precisamente todas estas situaciones. Pareciera ser que las nuevas generaciones y obviamente en apoyo con los profesores se están dando cuenta que sin una sociedad que sea más pareja, con más capacidades para poder hacer cosas de manera junta, entendiendo la discapacidad o las altas capacidades incluso de los otros, poder construir de manera conjunta y todo esto pues a partir de las tecnologías. Ahora, en este rubro que usted comenta, evidentemente pues México pues tiene un grave reto, ¿no? Que es la cobertura en educación superior, sobre todo porque sabemos que tenemos 32 entidades federativas con características socioeconómicas igualmente dispares, ¿no? Podemos tener municipios de primer mundo como en Suiza o podemos tener municipios tan pobres lamentablemente como en África. Y en esta parte las tecnologías buscan ese componente para que puedan desarrollarse habilidades, sobre todo para los sectores más desprotegidos. Y en esto, ¿cómo las universidades o cómo el Consejo visualiza que podría ser una ola incremental para que otras universidades también puedan tomar esos modelos? Claro,
Obviamente hay muchos foros en el país y a nivel internacional sobre la explotación de tecnologías con fines de impacto social e incluso intentar conectar los diferentes niveles educativos desde educación básica hasta posgrado. Creo que como consejo hemos tenido una práctica muy interesante. Cada año intentamos tener una reunión con evaluadores. Estos evaluadores, digamos que son principalmente profesores de estas instituciones educativas, desde instituciones públicas estatales, grandes universidades, UNAM, UDG, y otros subsistemas como universidades tecnológicas, politécnicas, tecnológicos regionales. En estos foros usualmente lo que pasa es que muchos de los profesores tienen la posibilidad de intercambiar experiencias, intercambiar proyectos y la posibilidad de hacer conexiones para trabajos colaborativos y lo que mencionaba hace un momento, como tenemos también las mejores prácticas como consejo en relación a otros consejos de países desarrollados o incluso latinoamericanos, también pasa esto con los profesores evaluadores, que muchas de las mejores prácticas de intervenciones sociales se llegan a replicar. Justo acaban de tener su encuentro anual, ¿no? El CONAIC también. Es correcto. Este congreso, como mencionaba, el propósito es principalmente ese. A través del pretexto de tener un tema que nos permita reunirnos. El tema de este año fueron avances de internacionalización. Hemos tenido anteriormente otros foros en donde la parte de internacionalización ha ido hacia países desarrollados. Ahora lo que quisimos fue ver qué está pasando con Latinoamérica. Y para esto tuvimos invitados de Argentina, incluso de Costa Rica, que nos permitieron pues, comparar sus modelos, ver estas situaciones también de intervención social que se tienen a través de sus evaluaciones. Pero lo que siempre nos hemos dado cuenta en estos foros desde el punto de vista de la evaluación de la calidad es que muchos de estos organismos están transitando al modelo de resultados y particularmente lo que mencionaba hace un momento, la medición de las competencias de egreso. No es sencillo y como lo mencionaba hace un momento, posiblemente se pueda criticar mucho el asunto de la medición de las competencias, pero tenemos que medir de alguna forma. Si no, no tenemos posibilidad ni de mejorar lo que estamos midiendo, ni de mejorar los instrumentos que en este momento estamos utilizando. ¿Cuál es, desde el punto de vista de toda esta experiencia de los evaluadores, hacia dónde van los sistemas que van en este marco de buscar la calidad? ¿Hay mucha resistencia o hay una apertura también? Porque hay que hablar de autoridades, hay que hablar también de rectores, hay que hablar de consejos académicos que a veces al interior de las dinámicas universitarias se resisten mucho al cambio, sobre todo a partir de estas evaluaciones, porque creo que nunca quieren que nadie nos evalúe, sino que veamos entonces en las evaluaciones pues, un elemento propositivo. Claro, me estoy visualizando hace 15 años, tal vez hasta 20 años. Hace 20 años, hablar de un tema de evaluación era como un tema tabú. No era tan sencillo poder entrar a hacer una evaluación a un programa educativo y había resistencias importantes. ¿Por qué? Porque como en cualquier evaluación, una evaluación individual que me evalúe las competencias, un simple examen de conocimientos implica exhibirme. Y al exhibirme, pues implica que las debilidades, que es lo que no nos gusta presentar, pues sean expuestas. Esa filosofía de, no sé si decirlo latinoamericana, es una filosofía que prevaleció hace varios años. Creemos que de 20 años hacia acá han ido cambiando las cosas y las instituciones están más abiertas a los procesos de evaluación. Incluso muchas veces la institución, antes de que el límite de reconocimiento de calidad termine, se acerca para poder solicitar una nueva evaluación.
tratando incluso de ser como muy puntual de cómo atienden las recomendaciones para que el programa vaya mejorando. Creo que sin esa experiencia y esa cultura de evaluación que hemos desarrollado como país de más de 25 años a la fecha, sería muy difícil tener ejercicios como el que mencionaba hace un momento de comparativas a nivel internacional. Las instituciones que han otorgado en México estos avales internacionales de agencias prestigiadas en Norteamérica o en Europa, ha sido precisamente porque no van por una primera evaluación, ya llevan 2, 3, 4 evaluaciones y eso ha permitido que el programa siga... Se consolide. Exactamente, consolidándose y mejorando los indicadores. Entonces, digamos que es difícil, todavía digamos que hay algunas resistencias en algunas instituciones. Creo que el gran reto de evaluación en este momento que tenemos en el país son principalmente todo el sistema de universidades particulares. No todas, hay instituciones particulares muy conocidas, como las que todos sabemos con prestigio de muchos años, que ellos han mantenido un proceso de evaluación de mucho tiempo hacia acá con nosotros, pero hay muchas otras instituciones que no. Todavía falta también un universo de universidades públicas. Creemos que en el caso de las universidades públicas estatales casi se tiene la cobertura del 100%. De universidades tecnológicas hay también una importante cobertura de evaluación, pero todavía falta mucho por hacer. Doctor, en este nuevo marco de la Ley General de Educación, ya no solamente hablamos de calidad, sino de excelencia. ¿Qué necesitamos para transitar hacia la excelencia? Buena pregunta. Cuando hablamos de calidad estamos hablando de los parámetros mínimos, por decirlo de alguna manera, que tendrá que tener un programa educativo a través de sus indicadores que garanticen los mínimos para que el alumno tenga las herramientas para poder desempeñarse como profesionista. Cuando hablamos de excelencia, hablamos de esos mínimos llevarlos a más. Creemos que estamos avanzando en estas disciplinas al respecto. El caso concreto sobre excelencia es, me quedo yo en mi zona de confort con el desarrollo de tecnologías que tienen que ver con lo que me enseñaron para un entorno de negocios o un entorno de organizaciones y solamente eso. Hablamos de excelencia cuando este individuo sale de esa zona de confort y entiende o empieza a entender las necesidades de una comunidad que requiere de servicios adicionales. Una interfaz de usuario para un ciego, una interfaz de usuario para una persona con sordera, una interfaz de usuario para una persona con una discapacidad cognitiva. Eso es transitar hacia la excelencia. Alumnos y programas educativos que tienen la capacidad de entender no solamente lo que el entorno comercial requiere, sino lo social. Exactamente, el entorno social, qué es lo que requiere para poder transformar esas sociedades, dar mejores herramientas y por lo tanto tener una sociedad pues, más justa. Muy bien, gracias doctor. Amigos, estamos platicando con el presidente de CONAIC. Recuerden nuestras redes sociales si quieren mandarnos algún comentario. TV Educativa MX en Twitter y Televisión Educativa MX en Facebook. Continuamos. Amigos, estamos de vuelta en ADE Educativa. Recuerden que estamos platicando sobre calidad y acreditación para la calidad. Doctor, ya nos ha referenciado mucho sobre la calidad y la acreditación para que las universidades alcancen esto y sobre todo que se incorporen en el ámbito de la sociedad. Ahora, se plantea en esta nueva etapa una agenda digital educativa, doctor, que me parece que el sector tecnologías, información y comunicación ya lo pedía porque evidentemente vemos disparidades de lo que se ha invertido y que posiblemente ya también a lo largo de nuestra plática
hemos visto que hay profesores que dominan la tecnología y hay otros que todavía necesitan transitar. ¿Cómo ve usted esta nueva agenda digital educativa? Ahí creo que el asunto, ya lo mencionaba hace un momento, ha sido en que se ha invertido tal vez mucho en dispositivos y en tecnología. El gran reto que se tienen con esta agenda es cómo desarrollamos las competencias digitales de los individuos. Ese creo que es como el reto importante a atender. La tecnología va a seguir avanzando. Podemos dar tablets a toda la población y obviamente tampoco se tienen los recursos para eso. Podemos tener teléfonos inteligentes para toda la población. Pero el problema sobre la explotación correcta de la tecnología para propósitos específicos es lo que no se ha desarrollado completamente. Pongo un ejemplo muy simple. Como usuarios promedio y sobre la tecnología que tengo en mi mano, tal vez un teléfono inteligente, la pregunta sería si exploto, ya no digamos el 100% de las capacidades de la tecnología, pensemos en un 60%. Y usualmente la mayoría de la población lo que la utiliza son para los medios de comunicación más simples. Mensajería instantánea, plataformas que ya tienen ciertos elementos para X y Z de interacción social. Pero el asunto sobre cómo esa tecnología podría llegar a tener un impacto en incrementar mi productividad laboral, un impacto en cómo podría yo acceder tal vez, si ya tengo una licenciatura, a un posgrado, si tengo educación preparatoria, una licenciatura. Ese creo que es el reto precisamente de desarrollar esas competencias digitales en la gran mayoría de la población. No es un reto solamente para México, creo que el asunto de la agenda digital está intentando abordar precisamente sobre los elementos principales que tienen que ver con el desarrollo de las competencias para los individuos. El otro gran reto es finalmente quién enseña a los individuos. La tecnología no se enseña sola. Necesito yo tener ciertas competencias básicas para a partir de esas competencias básicas poder ser tal vez autodidacta. Pero mientras no las tenga, alguien me las tiene que enseñar. Entonces, el pilar de que los profesores de educación básica, educación media y por supuesto educación superior sean los facilitadores de el desarrollo de esas competencias digitales básicas es fundamental para que la población pueda cada vez más explotar estas tecnologías, como lo mencionaba, en dos casos concretitos. Pensemos en los asuntos educativos y en los asuntos de productividad laboral, pero a eso le podremos llegar a agregar impacto social, a eso le podremos llegar a agregar temas de salud, por ejemplo. Temas de salud y N temas, ¿no? Ahora, doctor, en esta parte entonces, porque hemos visto también que evidentemente hay que hacer una transversalidad en los programas educativos que tenga que ver con la tecnología, porque en algunos subsistemas, sobre todo los de básica, tenían que incorporar las materias de informática, informática 1, 2 o tecnologías de la información, pero ya hacia el nivel de secundaria. Y vemos que en la parte de básica, pues no existe esto. Entonces, hay que hablar de esa transversalidad, doctor, de que lo metamos en los programas de estudio. Eso sería una situación ideal. Critiquemos un poquito cómo estaban los programas anteriormente. Los programas anteriormente, porque en ese momento se requería, usualmente enseñaban tecnología que era la paquetería básica. Procesadores de palabras, hojas de cálculos, sistemas que me permitieran hacer presentaciones, etcétera. Bases de datos muy simples. Porque en ese entonces la tecnología se requería para la productividad de las empresas. Ya lo mencionábamos, lo que está pasando como fenómeno con la gente que se está formando en tecnologías de información, computación. Y ahora lo que está pasando es que eso pues ya no es práctico. Lo que se requiere es de la explotación de tecnología con habilidades
sociales, de manejo de archivos, de seguridad básica, también eso es otro elemento importante a desarrollar, de comunicación básica también, que pues lo ve uno en diferentes chats en donde los individuos no saben comunicarse o no tienen las reglas de comunicación básica, por mencionar algunas cosas. Regresando a la pregunta, efectivamente, estas competencias, por desgracia, lo que nosotros hemos observado es que no la tienen todos los profesores de educación básica, ni de educación media, ni incluso de educación superior. No generalizo. Hay excepciones de programas muy sólidos que intentan desarrollar esas competencias. El gran problema que tenemos como país es la cobertura. Somos un país que requiere ya no solamente para los estudiantes que están en las aulas, sino que se requiere para toda la población. La vida económica, exactamente, y social. Entonces, el reto está en cómo desarrollamos esas competencias digitales básicas. Y tampoco es inventarse el hilo negro, porque finalmente, por ejemplo, la UNESCO ya tiene definidas esas competencias básicas. Ha habido de algunos grupos de investigación esas intervenciones para intentar desarrollar esas competencias digitales básicas en la población y por lo tanto que la población tenga mejores herramientas, ya no solamente para interactuar en un municipio, en un estado, sino en ámbitos mundiales. Ahora, doctor, se ha visto también un vuelco, sobre todo, lo documentan varios organismos, que los alumnos ya, o la gente que sí tiene acceso a la educación, tiene acceso a programas de en línea, esta modalidad sobre todo que tiene que ver con la cobertura de que pues, si no puedo estar yo en determinada universidad, no puedo trasladarme porque trabajo, tengo otro tipo de actividad, puedo tomar algo en línea. En esta parte, ¿ustedes consideran que el sector al cual van ustedes acreditando, se tiene que evaluar igual un programa de modalidad a distancia que un programa presencial? Porque eso me parece que también está incrementando mucho los programas de educación en línea. Y se van a seguir incrementando. No hay capacidad económica para que las instituciones puedan incrementar la infraestructura. La matrícula, sobre todo. Está el gran reto del incremento de la matrícula. Eso es un gran reto para el país. Las modalidades, pues obviamente son modalidades semipresenciales o completamente a distancia. Ahora la ventaja que tenemos es que las tecnologías permiten precisamente el poder soportar a más alumnos a través de estas modalidades y de plataformas. Eso nosotros lo vimos como consejo hace ya algunos años. Y hace ya algunos años empezamos a definir un modelo de evaluación tanto para programas presenciales, semipresenciales, como programas completamente a distancia. La visión que tenemos como consejo es que no debe de haber diferencia de calidad entre un programa y otro programa. Los programas deben de garantizar indicadores de calidad independientemente si es de la modalidad. Y esto creemos que es importante porque al final volvemos con la visión que tenemos como consejo. Debemos de dar las mejores herramientas a un egresado para colocarse adecuadamente en la sociedad, ya no digamos en el mercado, en la sociedad. Por lo tanto, programas, independientemente de la modalidad, deben de garantizar eso. Y prácticamente lo que evaluamos son 3 grandes elementos. Obviamente, dentro de esos elementos hay un montón de indicadores, subsistemas que deben de garantizarse. Plataformas tecnológicas, contenidos educativos y actores de todo este proceso de enseñanza-aprendizaje y actores que soportan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Excelente, doctor. Pues yo creo que estas nuevas modalidades permiten también incrementar, evidentemente, la cobertura, pero hay que cuidar mucho la calidad porque pareciera que existe esta diferenciación de que, bueno, como es en línea, no es de calidad. Sí, correcto, es correcto. Y esa es la percepción que queremos cambiar. Las experiencias que hemos tenido de evaluación con instituciones que tienen mucha experiencia en educación a distancia, nos han dicho que los egresados de programas semipresenciales o a distancia, curiosamente, tienen capacidades mayores en ciertas situaciones. Por ejemplo, autogestión. Manejo de tiempo. Manejos de tiempos,
manejos de recursos, estos individuos son más maduros en esa autogestión y en este manejo de tiempos, cosa que a veces no se da mucho en la modalidad presencial. No generalizamos, pero sí hay ciertas características. Sí hay ciertas características. Doctor, finalmente, ¿dónde podemos conocer más acerca del Consejo, sus planes, sus programas, sus procesos de acreditación? Si es que hay alguna página, doctor, ¿dónde nos podría referir? La página es www.conaic.net. Incluso también pongo otra página a disposición, que es una página muy interesante porque además de lo que estamos haciendo como Consejo de Acreditación, tenemos una revista de investigación en calidad y en tecnologías educativas que es terc.com. Es tecnología educativa, revista Conaic. Rápidamente, ¿esta revista de qué trata, doctor, para que el público se adentre en ella? Esta es una revista científica indexada como debe de ser, con evaluaciones de pares evaluadores, que tiene como principal objetivo el que gente que quiera mandar contribuciones lo pueda hacer, gente que esté interesado en la investigación de todo lo que estamos comentando lo pueda observar a través de los artículos que tenemos publicados. Ya tenemos con la revista 4 años. Muy bien, doctor. Pues muchas gracias, ha sido muy enriquecedor, sobre todo para nuestros amigos que nos ven del sector educativo. Muchas gracias, doctor, por su asistencia. Gracias, qué amable. Hemos llegado al final de este programa. Recuerden que en ADE Educativa vamos a discutir los temas más relevantes en tecnología y educación. Recuerden nuestras redes sociales, TV Educativa MX en Twitter y Televisión Educativa MX en Facebook. Hasta la próxima. Televisión Educativa.